Esta es la que luego vamos a editar. Muy bien. Ok. Pues muchísimas gracias, Margarita. Pues ya estamos ahorita transmitiendo en vivo, entonces la gente se va a empezar a conectar en Facebook Live, que hoy en día es lo que llega sin fronteras a todo el mundo. Sí, claro. Y bueno, pues te agradezco estar platicando con Ale Diner, que de hecho es el programa, ¿no? Que desde hace ya varios años estoy transmitiendo y mucha gente como tú cree, ¿no? En este proyecto, que muchísima gente nos ve, ya están conectándose, ya muchísima gente está, fíjate, aquí en Facebook, entonces ya nos estarán diciendo. Sé que tienes tiempo justo, pero mucho me han pedido que te haga preguntas y yo también he hecho mis conjeturas y la verdad siempre te he seguido, ¿no? Desde que bueno, me diste a mí un reconocimiento en el DIF en Guadalajara hace varios años que hicieron el Congreso Internacional de Familia y tú eras la presidenta del DIF. Entonces, pues te sigo, sé cómo has trabajado y sí tengo algunas dudas que me encantaría que nos resolvieras y si nos hubiera tiempo también que nuestras alumnas que son de ciencia de la familia, de medicina, también te puedan hacer una pregunta, sería increíble. Bueno, antes que nada yo quiero presentar a Margarita Zavala. Mucha gente sí la conoce, saben perfectamente que ella fue primera dama de México, pero ella es una mujer trabajadora, es política, ¿no? Y eso es algo que a mí me da mucho coraje a veces cuando yo hablo de ti en sociedad o con amigos, sobre todo hombres, que me dicen, pero ella qué ha hecho, ¿no? Y eso a mí me da mucho coraje, la verdad, Margarita. Entonces, bueno, ahorita platicamos de eso. Ella, sobre todo tú tienes una actitud transparente, también te quiero felicitar en el sentido de que siempre dijiste que querías ser candidata a la presidencia, ¿no? Por el PAN. Las situaciones nos llevaron a que fueras ahora, ¿no? Candidata independiente, que también, bueno, admiro tu valentía, también por eso, y que seas la única mujer candidata ahorita a la presidencia de 2018. Y también te quiero decir que yo personalmente, y creo que muchísima gente, muchos periodistas también consideran que ha sido la mejor primera dama que hemos tenido en la época contemporánea. Entonces eso también es algo que nos gusta mucho como mexicanos. Margarita es abogada, ella es política mexicana, ella estudió en la Libre de Derecho, fue diputada local de la Asamblea Legislativa, consejera nacional del PAN. Ella, algo que a mí me gusta mucho y que no tenía conocimiento, es que estuviste en Pekín en 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer. Creo que es algo muy importante también eso, porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente. Tú también fuiste asesora de los derechos de las mujeres cuando fue la campaña de Fox. Y también estuviste como presidenta del DIF, en donde protegiste a los niños migrantes que no están acompañados, y nos escucha mucha gente de Estados Unidos que son mexicanos y que fueron niños y que ahorita tienen niños, ¿no? Entonces creo que también les importa saber esto y tienes muchísimo más atrás que has hecho, ¿no? Y eso, la verdad, es importante que lo sepamos y que todos lo reconozcamos, ¿no? Que aparte de haber sido la primera dama de México, ha hecho muchísimas cosas atrás de esto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Margarita, por aceptar la entrevista, la plática. Muchas gracias también a todos los que se están conectando. Pues desde luego estoy aquí también por méritos propios, como tú dices, como todas las mujeres estamos por méritos propios y los hombres también. Y desde luego somos parte de una comunidad y también nos echamos la mano y somos parte de equipos y también vamos abriéndonos paso todos. Ahora es cierto que mi vida pública fue la más conocida fue durante los 6 años de Felipe, pero pues también fui diputada local, diputada federal. Yo entré a la vida pública de nuestro país hace 33 años. O sea, no es nada poquito, ¿no? No, en realidad desde los 16 años estuve y sé lo que se ha transformado el país en términos democráticos, también lo que le falta. Quizá cuando los que luchamos por la democracia, yo soy de esa generación del 88, ese fue mi primer voto. Okay. Lo que luchamos por la democracia, creímos que con la democracia iba a llegar otros valores y no llegó la legalidad. No. Y eso nos ha retrasado en la vida del país. Y también nos ha desconcentrado de valores muy importantes, que es lo que tenemos que devolverle a la política. Y yo quiero un México con honestidad en vida pública y en vida diaria, donde todos pensemos diferentes,
pero que tengamos acuerdos claros en términos de honestidad, de respeto, de justicia, de crecimiento económico. Y es un gran país. Yo sé que tienes a muchos de tus seguidores que están en Estados Unidos. Lo sabemos nosotros que somos un gran país, ellos también lo saben. Y nos dicen, también están en Guadalajara, en Chihuahua, en Reynosa, o sea, nos están escuchando y viendo desde todas partes de aquí, de la República Mexicana. Y me voy a meter más en la entrevista, te tengo que hacer unas preguntas que te preparé. Una primera es más general y relacionada, o sea, no podemos evitarlo, a la gestión de Felipe, tu esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque según datos estadísticos tenemos conocimiento, y también que se ha publicado mucho, que antes de su gestión, supuestamente nos dicen los datos que había 8 homicidios por cada 1,000 habitantes, ¿no? Y que cuando Felipe decide declarar la guerra al narco, que es muy conocido esto, se incrementó la violencia. Entonces, quisiera saber si tú nos puedes decir cuál fue el objetivo en ese entonces y cómo tú, como presidenta de México, lo abordarías, porque hoy en día estamos viviendo un problema muy grave, y yo como mamá, ¿no? Como mamá de 2 niñas, dices, híjole, qué miedo vivir en este país, ¿no? Sí. A ver, Ale, 2 cosas. Primero, Sí. pues yo no soy vocera de ningún gobierno, pero evidentemente soy parte de un país y estuve en la vía política y sé más que nadie de todos mis adversarios del tema de seguridad. Y la violencia ha tenido en nuestro país pues muchas causales, múltiples causales. Es cierto que quien se ha interesado en etiquetar las cosas, pues la señala así como guerra contra el narco, lo cual nunca se declaró ni se aceptó exactamente esa afirmación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, eso es muy importante en la hora, ¿no? Primero, el mal se le combate, y eso tiene que quedar muy claro. Y los ciudadanos, nuestras familias, nuestros mexicanos, lo que quieren es no tener miedo, y solo tienen al Estado. Y eso es muy importante. Necesitamos un gobierno valiente que enfrente al crimen, no que administre la publicidad o la comunicación. Y hoy lo que tenemos es un abandono de las instituciones de policía. Y esos son los niveles de violencia que nosotros tenemos. No ha habido un policía más. No ha habido un peso más. O sea, tú fortalecerías las instituciones de seguridad. Y que, claro, tienes que fortalecerlas, porque si no, pasa lo que está pasando ahorita, que las tienes estructuralmente en todo el país, no solo en una región, sino en todo el país. No solo en un caso, sino en todo el país, y ya todos tenemos el secuestro en extorsiones, y no solo en términos de sustancias ilícitas, sino porque el Estado no lo ha enfrentado. Yo sí lo voy a enfrentar. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Primero hay que sacar la policía de donde me la escondieron, que es de la Secretaría de Seguridad. Me la pusieron en Gobernación, la voy a sacar de ahí, la voy a poner en su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque en el centro va el ciudadano. Voy a fortalecer la Policía Federal y, por supuesto, la fortalezco en todos los sentidos, en capacitación, en valores, claro, en derechos humanos, pero también en equipamiento, en adiestramiento. Y con los sueldos también, ¿verdad, Margarita? Porque por supuesto la fortaleces en cantidad y calidad. Y no, que los sueldos pueden no estar tan mal, pero si no los acompañas de fortalezas en términos de capacitación, de fortalezas en términos institucionales, poco sirve. Y en control de confianza. Es que la clave, Alejandra, no es el mando único, es el control de confianza. Yo quiero que la señora que está en Chihuahua, que están sufriendo bastante violencia, como la de la Ciudad de México, pueda decirle a una hija, si tienes un problema, ve con la policía. Sí, porque eso es lo que no queremos hacer, no te le acerques a la policía, es lo que nos da miedo, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ahora, tú fortaleces la policía, pero un policía honesto, capacitado, lo tienes que meter en una corporación honesta, porque si no va a dejar de ser policía. Y yo estoy proponiendo un sistema nacional de policía. Sistema nacional de policía, no sé aquí de dónde te hablan, pero que el policía de Los Altos en Jalisco, con el policía de Chihuahua, esté tan certificado como el policía de Tijuana o el de la Ciudad de México. Que haya un servicio, que haya una carrera profesional. Que un buen policía del municipio de Santiago Papasquiaro pueda ser también comandante del Estado y comandante federal.
porque lo que no hay es esa carrera también de policía. Que haya una carrera, exactamente. Y luego, sin duda alguna, una política de prevención del delito, que es con tejido social, por supuesto, pero también con prevención del delito basada pues en evidencias, no en ocurrencias. Y para eso requieres que el gobierno sea valiente. Desde luego la sociedad lo está pidiendo, pero necesitas un gobierno valiente. Y la otra cara, lo de la corrupción. Porque si dejas que la corrupción entre a la parte estructural de la fuerza pública, pues entonces tenemos los niveles de violencia que hoy tenemos. Legalizar la marihuana, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo estoy a favor de legalizar la marihuana en términos de medicinales, claro que sí. Que de hecho sí la puedes comprar en farmacéuticamente. Sí, pero no se podía hace unos días, exacto. hace unos meses. A favor de que no haya, en términos científicos, desde luego. Pero legalizar la marihuana, así como así de manera lúdica, recreativa y de esparcimiento, en principio estoy en contra. Déjame explicarlo porque, primero, sí lo tenemos que discutir, claro que sí. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en California, estar pendiente de ello, qué está sucediendo y que si mucha gente de California expander o no la legalización. Yo quiero ver qué pasa internacionalmente también, por ejemplo, con Uruguay. Y nacionalmente yo quiero escuchar a los papás. Sí. Quiero escuchar a la mamá que te trabaja en una maquiladora todos los días, a todas horas, y que tiene a su hijo en la secundaria y que no tiene más que al Estado para que le evite la adicción o le evite el acercamiento a la droga. Y requiero de un Estado quiero también escuchar a los entrenadores deportivos, al coach, al entrenador deportivo, quiero oírlos, porque además el Estado de Derecho no nos ayuda en nada. Si no me van a vender la marihuana a los menores de 18 años como no les venden las cervezas, pues bueno, sí vamos a tener un problema porque no tenemos gente que aplique la ley, no tenemos una autoridad que aplique la ley. Ahora, me lo relacionaste con un tema de violencia. Exacto. Creer que la legalización de la marihuana va a disminuir la violencia es de una ingenuidad. Por eso lo hice, enorme. Por eso te lo relacioné, porque yo sí también estoy de acuerdo en que no debemos de legalizarla y basarnos en conocimientos científicos, ¿no? Y no nada más decirlo porque sea de moda. Y yo lo que pido, yo quiero escuchar a los papás. Claro. Quiero escuchar a las mamás de los millones y millones de adolescentes que tenemos ahora en nuestro país, que no tiene ese bono demográfico en ningún otro país cercano. Pero también no atribuyamos cosas que no son ciertas. Que no son ciertas. No se disminuye la violencia con ello. No, y sí se ha demostrado que lo que tú estás diciendo es cierto. Otra pregunta, y quiero que lo aclares, porque también es como mucho de radio pasillo en la academia, cuando yo platico con mucha gente, leo, dicen, Margarita Zavala al momento de irse de independiente está debilitando al país y entonces va a dejar a otros partidos o inclusive dejar al mismo PRI en el gobierno. ¿Tú qué puedes decir? ¿Cómo te puedes defender? Bueno, el PRI no creo que tenga exactamente posibilidades, entonces, más bien, yo lo que veo es un miedito por ahí de ya sabes quién. A ver, yo no le quito votos a nadie, Tengo una manera de pensar que es clara y que es importante que se dé en la discusión y en el debate nacional. Obviamente, cuando yo me salí del PAN, pues me traje los valores y los principios en los que estoy de acuerdo. Y mucha gente decepcionada de los partidos, particularmente de ese, es natural que me voltee a ver a mí. Pero no le quito votos a nadie porque los votos no son de nadie, es de cada ciudadano. Y haremos muy mal en no conceder libertad a los ciudadanos. Y tampoco voy a ser la responsable de los fracasos de nadie. Al final de cuentas, son los ciudadanos los que están decidiendo. Sí te voy a decir en qué circunstancias estamos. Hay un enorme pragmatismo en la política. Es que López Obrador, por ejemplo, es el ropavejero de la política, el ropavejero, da igual quién le caiga. Lo mismo un delincuente, alguien acusado que lo absuelve nada más porque está de acuerdo con él.
que un corrupto que lo absuelve porque está de acuerdo con él, porque si no, no lo absolvería. Eso da una idea de que se está vendiendo al mejor postal con tal de ganar, es decir, ¿no? exactamente, y recibe también a panistas que también te demuestra pues el nivel de decepción que está pasando en Acción Nacional. Pero él además junta dos partidos antagónicos, es decir, es el pragmatismo al servicio absoluto del oportunismo y se convierte en ropavejero. Por supuesto, hay quienes llevan los carretones para recoger. Ahora, ¿qué es lo que veo en Ricardo Anaya? El pragmatismo puro, se traiciona valores, se deja al lado una serie de principios con tal de asumir el poder y se anula la vida democrática de un partido político, del único que era punto de referencia de vida democrática. Y entonces lo genera a sola conveniencia y no sabe si aprobar la reforma energética o rechazarla como su gran aliado. Claro. Y de ahí a todos los temas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Mitt? Que yo veo que el pragmatismo es tal que acaban de, pues contratan a uno y ya pues como el priista por conveniencia, que es Mitt. Porque en realidad no era priista. En realidad, bueno, por lo menos eso presume, yo decía que sí, pero por lo menos eso presumen. Eso otra vez, es el pragmatismo puro. Y frente a ese pragmatismo, los ciudadanos tenemos que decir, no, aquí hay ideas claras, aquí hay propuesta, aquí hay una libertad económica, aquí hay una economía del bien común, aquí hay solidaridad para cerrar esas brechas de desigualdad que el mercado si distorsiona si lo dejas así nada más. Aquí hay claridad, por supuesto, aquí hay compromiso con la honestidad en vida pública y en vida diaria. Aquí hay justicia y solo justicia y tenemos que devolver esos valores al Estado. Entonces yo no le quito votos a nadie. Ni estás debilitando al país como dicen. No, al contrario, hablar de valores en la política e ir a lo básico y hablar de ideas es fortalecer el país. Y yo les pido a todos los que me están oyendo y me están diciendo, ¿no? Yo tengo valores, tengo una vida pública honesta, también en vida diaria, y yo les pido a todos que reflexionemos no sobre nuestros miedos, sino sobre nuestros sueños, sobre lo que queremos, sobre los valores que queremos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Conozco a México, yo conozco a México más de verdad de lo que lo conocen mis adversarios, y no se vale que su opción sea por el menos malo. Sí, porque eso es terrible. Corrupto. Sí. Hay que ir entonces por la gente que nos vaya a dar algo de claridad. En esto de la claridad, que te agradezco que nos estés compartiendo, te preguntaré yo, ¿no? De manera muy clara en temas de familia, ¿no? Porque aquí en Informando y Formando Radio lo que nosotros llevamos haciendo 10 años es promover justamente los valores, hablar con claridad lo que implica el tema de la bioética relacionado al tema de la vida. Ha habido posturas de algunos políticos, como ahorita se me ocurre Mikel Arriola en el PRI para ser el jefe de gobierno del Distrito Federal, y él dijo que va a favor de la familia, que él va en contra del aborto y que va en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera. Me gustaría saber cuál sería tu postura en este tema, ¿no? Aborto, relaciones de personas del mismo sexo como si fuera matrimonio y adopciones de estos, ¿no? De niños. Y también se me ocurre otro que está en la congeladora, ¿cómo le llaman? Los vientres de alquiler, ¿no? Que muchas veces se está legislando por abogados que no tienen conocimiento de causa de lo que implica cada uno de estos temas y entonces legislan nada más porque la mayoría lo pidió o porque hubo caprichos y deseos, ¿no? Entonces sí, eso sí me preocupa. Sí, a ver, yo creo que es importante ahí saber qué es lo que piensa cada quien, y yo lo he dicho claramente. Aun cuando se traten de materias locales, lo he dicho claramente. Bueno, yo soy católica y estoy orgullosa de mis valores cristianos. Y yo fui formada en que el matrimonio es entre hombre y mujer y que podemos encontrar otra figura para las relaciones entre homosexuales. Y sí te voy a decir, pero también soy abogada y soy respetuosa de las leyes y de las instituciones. Y sé que todos tenemos que caminar juntos. Y en ese sentido, pues va mi posición claramente.
Ahora, esto no es un asunto de discriminación. Yo tengo en mi equipo y de manera cercana a personas que son gay y que son parte de mi equipo y me honran con su amistad. Y eso no significa que uno deje de pensar en lo que son determinados conceptos. ¿Qué me preocupa? Sí, la discriminación, que cuando van a un hospital una persona de una preferencia sexual distinta, no la admiten, que no la inscriben en la educación, que no la contratan. Y así nos podemos ir por este enorme ejercicio que estamos haciendo de pronto todos los mexicanos contra la discriminación, por la enorme discriminación que viven muchos sectores. No solo de lo que hemos venido hablando, pero las comunidades indígenas, las personas indígenas tienen oportunidades negadas porque lo son y no nos hagamos. Sí. Y requerimos de incluirlas porque no las perdemos. Y basta ver una Cámara de Diputados como está contemplada. No lo digo no solo por las mujeres, sino también, por ejemplo, con pueblos indígenas. Lo digo también por personas con discapacidad. Me están escuchando seguramente muchas mamás que tienen un hijo con discapacidad. Sí. Es la gran tragedia de que puedan entrar a una escuela o puedan entrar incluso a un restaurante. Y esa es una enorme discriminación. Es que mi compromiso contra la discriminación sí es absoluta. Absoluta. Entonces, bueno, nos dejas un poco más en claro, pero el aborto... Ahora, yo estoy obviamente también a favor de la vida. Y te voy a decir, no solo es un concepto, no solo es un tema religioso, son temas humanos, de respeto a la vida. Y que en ese sentido tenemos que protegerla. Y desde luego también me interesa la vida fuera de un vientre, ¿no? Es decir, por supuesto, también tenemos que hablar de combate a la pobreza, pero el principio del derecho a la vida siempre he estado a favor y a nadie la sorprendo con eso. ¿Y para legislar en estos temas de bioética, sí pondrías especialistas o...? No, bueno, ahora yo no soy la que legislo, es importante que los congresos sí se hagan ver. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, cuando hablamos de salud, por ejemplo, yo metí y acompañé la iniciativa de trasplante de órganos. Por supuesto que nos acompañamos de expertos para poder decidir sobre la iniciativa de trasplante de órganos, cómo podíamos hacer la afirmativa ficta, cómo la impulsábamos. Siempre tiene que haber especialistas en ello, sin lugar a duda. Son temas profesionales. Perfecto. ¿Qué necesitamos también para nuestro país? Y yo lo digo, a mí me acompaña gente honesta. No solo se trata de ser honesto, sino que te acompañe gente honesta. Y yo presenté el otro día un consejo político donde hablamos de, por ejemplo, de alguien de Jalisco, ¿no? Alberto Cárdenas. Pues Alberto Cárdenas es una persona que es conocida por su trabajo en el servicio público y su honestidad en el servicio público. Presenté a Guadalupe Osuna, es gobernador también de Baja California, conocido por su servicio público. Pueden o no estar de acuerdo como si le gustó o no que fue gobernador, pero de su honestidad en vida pública todo el mundo todos la reconocen. Y así tengo exgobernadores como Fernando Canales, o bien como Consuelo Sáizar, Irma Pía González Luna, son Eufrosina Cruz, que son conocidas por su honestidad y por su trabajo con la gente. Y yo en cada materia me voy a dedicar a revisar. De gente experta. Que eso es lo inteligente. Que ya bastante me ha dado la vida para aprender de todo lo que necesitamos, pero por supuesto que la gente experta y honesta debe acompañar. Una última pregunta de mi parte, porque sí me gustaría que estas licenciadas en Ciencias de la Familia, licenciadas en Medicina, que ya son médicos, sí te preguntan, que son jóvenes, y pues creo que son ahorita los que van a mandar, ¿no? Porque aparte va a votar esa generación millennial que cumple 18 años por primera vez. Te siento, más bien yo les preguntaría a ella. Exacto. Pero bueno, antes de cederles el micrófono a ellas, el DIF, ¿no? Tú fuiste la presidenta nacional del DIF. A mí me preocupa mucho por el tema de que también soy familióloga. ¿Quién dirigiría el DIF si tú fueras presidenta de México, no? ¿Felipe o cómo estaría la cosa? Ya, yo creo que es importante que para los temas de asistencia social, para ese tema, pues dejemos, no es un asunto del cónyuge, ¿no? Sino realmente de especialistas en ello. Y la otra es que no es que Felipe no pudiera, pero no son papeles que tocan. Él tiene un liderazgo absoluto en términos de
en términos internacionales que son muy importantes. Pero voy a ir un poquito con respecto a muchas preguntas que se me hacen alrededor de Felipe. Para mí es tener a alguien cercano, a que más a quien quiero. Claro. Y me quiere, pues, tener a alguien cercano que conoce tanto a México en momentos tan difíciles, para mí es una fortaleza. Claro. Pero de las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. Y eso me lo puede entender cualquiera. Y así será. Tiene él una gran carrera, un trabajo muy fuerte en temas internacionales. Así es que, desde luego, me ayudará en la campaña. Y por supuesto, él seguirá trabajando en lo que ha sido su vida después de ser presidente. Sí, es un gran tuitero, ¿no? Yo lo leo muchísimo y siempre está tuiteando, que eso está muy bien. Bueno, a ver, mi querida Frida, ella es médico, ella acaba de titularse hace poco de medicina, fue alumna mía. ¿Qué pregunta le puedes hacer a Margarita? Sí, o pregunta, o por qué no, luego te la contesto, te hago una pregunta de regreso. Ok, pero bueno, mi primera pregunta es que los mexicanos, una de nuestras primeras preocupaciones es la salud. Entonces sabemos que los pacientes están sobrepasando a los médicos que pueden atender, que en las instituciones hay muchas fallas en cuanto que caben cuántos pacientes, número de camas, medicamentos. ¿Qué medida, qué propuesta usted tomaría para mejorar el servicio de salud público? Claro que sí, es un gran tema. Yo tengo un libro que se llama La Hora de México, que trata justamente el acceso universal de salud como realmente una reforma estructural que tenemos que ver en términos de salud. No se trata de desaparecer ninguna institución, sino realmente fortalecer los servicios de cada institución, pero tenerlos con una mayor efectividad, porque hoy todos se quejan pues, del gran retraso a la atención y por lo mismo de la mala atención y de la calidad misma. Y la salud debe ser una parte primordial de cualquier gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo hacemos una bolsa en términos de finanzas públicas mucho más efectivo para que vaya directamente a los servicios de salud. Fíjate, uno de los grandes problemas que aquí tuvimos es que la falta de responsabilidad en finanzas públicas, una reforma fiscal que tendió a recaudar pero no a crecer, generó un dinero que se fue el 80% a gasto corriente. Y yo estoy convencida que el gasto corriente ahora en adelante se justificará en mi gobierno con maestros. Sí, tenemos secundarias, preparatorias de universidades con un bono demográfico muy fuerte. Policías, es decir, seguridad. No es lo único a aumentar, pero sí es fundamental que se vaya ahí. Y salud, porque a eso hay que agregarle los meses y meses que no les pagan a las enfermeras. También. Los meses y meses que no les pagan a las mujeres y hombres que son titulares de una clínica y que están en lugares muy alejados. Entonces, el gasto corriente, si se justifica, debería ser a maestros, a policías y todo el sector salud. Pero sin duda alguna tienes que hacer iniciar desde el día 1 de diciembre el acceso universal a la salud a través de expedientes únicos, expedientes electrónicos que le den además más certeza a quien recibe a un paciente. Muchas gracias. Y bueno, además de ese tema, ¿cuál es el tema que para México que te parece muy importante? Pues soy médico, me preocupa muchísimo la salud. Los médicos, por ejemplo, trabajamos más de 36 horas en una guardia. Entonces, ¿cómo poder ayudar a un paciente cuando tenemos 36 horas sin dormir, habiendo muchos médicos sin trabajo, que podríamos tener turnos, por ejemplo? Sí, algo te habla de la ineficacia, ¿verdad? Del servicio. Gracias. Ahora, Dana, ella es estudiante actualmente de la licenciatura en Ciencias de la Familia, entonces se preocupan mucho por la familia, ¿no? El tejido social. Lo que quieran y por lo de, también va la pregunta que tiene que ser general, que al final de cuentas ese mundo nos toca a todos. Bueno, pues en concreto, ¿qué medios propones para el empoderamiento de la mujer, para que logre este equilibrio entre el éxito en el ámbito laboral y como madre? Son varias. Primero, voy a empezar con la parte económica, que sí es importante que las mujeres entren mucho más fuerte al mercado
al mercado de la vida económica del país. Por un lado, para que se formalicen mucho más sus trabajos, porque eso incrementa, y por eso hay un estudio muy bueno del Fondo Monetario Internacional, que incrementa pues el crecimiento de un país. Es decir, estamos hablando, en el caso de México, de arriba de 4 puntos del PIB. Cuando tú logras que las mujeres entren en un mercado formal, no solo a puestos de dirección, sino en general a la formalidad. Que si te acercas para que te veas, y te puedan ver los demás. Segundo, las mujeres, todas las mujeres, incluyéndolas ustedes, se abren paso. Entonces voy a apoyar a las mujeres que se están abriendo paso y que lo han logrado. Desgraciadamente no hay un sistema financiero que apoye a las mujeres realmente fuerte. Por supuesto que todos los microcréditos nos los llevamos las mujeres. Los micros, los pequeños. Lo digo en sistemas digamos privados y sobre todo los públicos. Pero para mediana empresa ya no hay crédito. Y para una empresa mayor tampoco. A pesar de que las mujeres cumplimos muy bien. Ya deberíamos dar el paso. Ahora, ¿dónde están los grandes retos? En dos cosas. Voy a mencionar dos cosas, porque creo que hay un reto contra la violencia hacia las mujeres en términos de feminicidios, pero me voy a concentrar en lo que me decías. Dos retos muy importantes. Acceso a la justicia. Todos conocemos aquí abuelas que se quedaron con sus escrituras en la mano porque hubo un vival que le hizo firmar una carta poder. Conocemos a muchas señoras que perdieron sus negocios porque hubo un vival que hizo venderle el negocio. Todas conocemos a quienes les robaron las herencias. Es que no hay acceso a la justicia. La verdad, para nadie, pero especialmente para las mujeres. Y el otro reto es el que tocaste. ¿Cómo conciliar la vida laboral y familiar? Ese es un reto, además, que si lo logramos conciliar, también se lo vamos a conciliar a los hombres. Claro. Porque la vida familiar no es responsabilidad solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces, vamos equilibrando las desventajas. Cuando me dijeron que una ley de paternidad, en la ley laboral, la iniciativa va mayor, es nada más para los hombres 5 días y para las mujeres 10, no, pongamos 10 para los dos. Para los dos. Equilibra la supuesta desventaja, que al final de cuentas será una ventaja. Y todos los equilibrios que logres entre vida familiar y laboral son equilibrios que lograrás también para los hombres, son equilibrios que lograrás para las familias. Pero sí requieres de una política pública desde Secretaría de Trabajo, con certificados, con muchas cosas que podemos promover para que se concilie la vida familiar y la vida laboral. Muchas gracias. Y dime otro tema que no sea el de los que me tocaste para el país. Bueno, pues creo que en general temas que favorezcan a la persona, que pues ya los tocamos, como serían el aborto. Y muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, mi pregunta es acerca de cómo vas a erradicar la violencia de género que hay en nuestro país. ¿Cómo vas a ayudar a las mujeres a que nos sintamos protegidas en nuestro propio país? Me encanta la pregunta. Primero porque significa finalmente una solidaridad con muchas mujeres que están de por sí en condiciones de violencia poco protegidos en general. La mujer corre mucho más riesgos porque hay una violencia dirigida hacia las mujeres. Y yo lo planteo así. Yo tengo, les digo, el libro La Hora de México y es una plataforma de ideas, pero particularmente el tema, tú tienes que prevenir la violencia hacia las mujeres en la familia, en las escuelas, en la universidad, en el trabajo. Y particularmente lo que significa delitos, primero es hacer caer en la cuenta que sí hay delitos contra las mujeres por ser mujeres. Y por eso propongo, primero, el criterio para perseguir un delito de homicidio contra las mujeres, el criterio debe ser el criterio de la Corte, que es un criterio, investiga como si fuera un feminicidio. Ese es un criterio. Eso es primer paso. Segundo, debes tener mapas de riesgo, donde hay mucho más violencia contra las mujeres y más feminicidios. Por ejemplo, el Estado de México. Y ahí requieres de una política de persecución y de administración de justicia, persecución de delito, administración de justicia mucho más fuerte.
Requieres, digamos, focalización de todos los operativos para saber dónde estás actuando, cómo estás actuando y por qué está pasando eso. Y entramos a lo que se llama alerta de género. Yo fui de las promotoras de la alerta de género, esas cosas se deciden colectivamente y ahí todo el mundo tiene que ver. Lo que faltó es algunos incentivos a la alerta de género, porque lo que genera es que los alcaldes o los gobernadores hacen todo e invierten lobbying para que no declaren la alerta de género, porque les da pena la alerta de género. Les debería dar pena que mataran mujeres. Claro. Entonces, la alerta de género acompáñala con otras cosas, con presupuesto, con programas públicos, con acciones de gobierno. Y finalmente, sí requieres que la denuncia sobre delitos contra las mujeres y violencia contra las mujeres sea más sencilla. Puede no ser solo el Ministerio Público, sino también ante la policía. Y eso lo planteo para todos los delitos. No es posible que alguien vaya a un Ministerio Público y se tarde 6, 7 horas para hablar que le robaron su casa, misma que dejó sola. Para que te atiendan, sí. Tendrías que poder tener hasta una aplicación para que tú dijeras eso. Y más en temas de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Margarita. El otro tema muy importante para mí, en temas ecológicos, ¿cómo vamos a mejorar en ecología a favor de nuestros hijos? Muy bien, muchas gracias. Ya, hay temas que se ven tan urgentes que no nos damos cuenta también de otros urgentes, y uno de ellos es ese. Yo estoy comprometida con el desarrollo humano sustentable, que es que nuestro país puede vivir muy bien sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, de las de ustedes y las de sus hijos. Y en términos económicos, yo establezco, vamos a poner las condiciones para crecer más. Seguridad, honestidad, responsabilidad de finanzas, etc. Segundo, motores económicos. Y en uno de ellos está la economía verde. México tiene una enorme vocación de fuentes renovables en materia energética. Hay que promoverla. Ese es un motor económico y además muy democrático, porque va a permitir distribuir un ingreso muy importante, porque no depende del aire, del sol, del agua, de esas cosas que todavía no han privatizado el sol, ni se ha monopolizado, ni el Estado puede dominarlas. Y ahí hay una enorme posibilidad de economía verde. Ahora, también significa promover pues industrias creativas y tecnológicas que nos permitan cuidar la naturaleza. Y las ciudades tienen que crearse así, en términos de movilidad. Tienes que planear las ciudades, que estén bien conectadas, bien compactadas, con un transporte público que también respete el medio ambiente y todo lo que significa energía limpia, o tratar pues energías bajas en carbono, por ejemplo, y ir directamente a energías limpias, coches eléctricos, transporte público eléctricos y todo lo que significa una infraestructura verde, que es plantas de tratamiento de aguas, por supuesto, todo lo que significa esa infraestructura que requerimos para plantas eólicas, para paneles solares. Ahí el Estado tiene que intervenir para que haya la infraestructura verde. Y si para ello necesito capital privado, lo voy a pedir también a través, por ejemplo, de un fondo de infraestructura verde. Gracias, Margarita. Gracias a ti. Y Valeria. Ya por último, bueno, yo soy internacionalista y también estoy estudiando ciencias de la familia, y mi pregunta va enfocado a 2 temas. Uno, que me interesa muchísimo, la postura internacional. Tú, si llegas a la presidencia, ¿cuál sería tu plan de acción ante las críticas de la crisis de derechos humanos que hay en México? Porque si bien ya hemos hecho muchas críticas en diferentes organismos internacionales, por parte del Estado se ha dado la vuelta y no se ha hecho responsable de lo que ha pasado. Entonces, si bien ya empezó una crisis de derechos internacionales, no va en picada, va en subida. Y esto no ha acabado. Si ya fueron 43, si fue Mara, si fueron todas las personas que han desaparecido, y son muchos nombres que no me cabría el tiempo para decir, ¿cuál sería tu postura ante todo esto que estamos viviendo en México y que ya no podemos decirle que no? Y más en el norte del país. Sí, bueno, en el norte porque se sabe más, pero sí, la verdad, incluso los casos que además tú me dijiste fue uno, Guerrero. Entonces, por eso hay que agregar la justicia.
Yo he puesto economía humanista, seguridad, y separé el tema de justicia, no porque no estuviera relacionado con el de seguridad, sino porque lo tenemos que ver aparte. Y la justicia es darle a cada quien lo suyo. Y cada quien lo suyo también pasa por respeto de derechos humanos. Por eso cuando hablamos de Estado de Derecho, incluso ha sido hoy hasta mi clase, Estado Democrático de Derecho, para hablar de derechos humanos. La ley y aplicar la ley significa también, para que este Estado de Derecho sea respetado, significa respeto a los derechos humanos. Ahora, sí, ¿eso qué quiere decir? Que le des a la justicia un eje fundamental de tu gobierno. Despolitizar la justicia. Consolidar un sistema nacional de justicia. Igual con el Sistema Nacional Anticorrupción, consolidar un sistema nacional de justicia y acercar la justicia a la gente. La otra es hablar con la verdad. Y eso significa transparencia y rendición de cuentas. Ahora, yo realmente tengo esperanza en lo que significa una Fiscalía General Autónoma, que permita también, obviamente, el respeto a los derechos humanos, pero una fiscalía, por supuesto, que no esté a los deseos de quien está en otro poder, sino que realmente persiga los delitos y lo busque. Sí llevamos muy poco en haber aprobado la ley de víctimas y de desaparición, que tiene que ser parte de un eje fundamental de Estado de Derecho y de Estado democrático de derecho. ¿Nuestro país lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. ¿Lo puede hacer solo? Sí lo puede hacer solo. Pero desde luego estoy también a favor de comisiones de derechos humanos internacionales que tienen, bueno, que es natural que en una región y en el mundo empecemos pues, a utilizar esos sujetos de derecho internacional. Yo en lo particular, sí fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo en los organismos internacionales, pero sin duda alguna también sé que México tiene las suficientes instituciones para poder responder y responder bien, pero requiere de un compromiso de Estado. Perfecto. Pues muchísimas gracias a estas alumnas que han sido de mis mejores alumnas. Muy bien, muchas gracias. Eso quiere también decir que están aquí porque están interesadas en el país. Sé que se nos acaba el tiempo, Margarita. Sí, me da mucha pena y yo estoy muy contenta de estar aquí, además de esta plática con ellas. Sí, son increíbles y aparte, bueno, te van a estar siguiendo seguramente porque sé que tienes Facebook Live también tú que haces de vez en cuando y con la gente interactúas. Hay muchísimas preguntas aquí de la gente que nos está viendo que les agradezco muchísimo. Estoy segura que después su equipo y tú van a poderse meter a leerlas porque se queda grabado esto en la página de Facebook. Te quiero agradecer de verdad de todo corazón haber aceptado la invitación. Te deseo muchísima suerte en todo lo que emprendas y sobre todo que hagas la diferencia en este país, que necesitamos mucho de gente que promueva valores y que sean valores reales, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy convencida que tenemos que volver a lo básico, que es los valores. Yo quiero encabezar y ser presidenta para hablar también de valores, y de valores que hablamos todos los días, de honestidad en la vida pública, de respeto de unos y otros, de solidaridad que tanto nos caracteriza a los mexicanos, pero que requiere que sea una virtud social, que sea constante, que de la ética, de la integridad y de la justicia, porque eso es lo que necesita la vida pública de nuestro país. Y quiero que en nuestro México ser honesto no sea un acto heroico, sea ser honesto. Y también al que busque el bien le vaya bien. Y el que busque el mal, pues tenga las consecuencias de buscar el mal. Así de sencillo, así de difícil. Muchísimas gracias, Margarita. El programa sigue, va a sentarse aquí Frida en mi lugar, voy a acompañar a Margarita y bueno, seguimos platicando ustedes y yo aquí en Informando y